Como nadie nos presenta, hemos decidido que yo presento a Shlomo Ben-Ami, le dejo hablar un ratito, él me presenta a mí y me deja hablar un ratito, y luego tenemos una conversación entre ambos. Y me alegra mucho presentar en este admirable congreso de CEDE, que da gusto mirarlo y sentirlo y ver cómo hay en este país un tremendo interés y una tremenda pasión por seguir la realidad. Shlomo Ben-Ami ha sido y es un gran amigo de España. Yo no entiendo por qué tienes amor hacia España, sinceramente no lo entiendo, ¿no? Y quizás sea una forma que tenga él hoy para explicarnos, ¿no? Pero ha sido un gran amigo cuando fue embajador de Israel en España durante muchos años y cumplió un papel durante esa embajada realmente importantísima para explicarnos e intentar explicarnos lo que estaba pasando en Oriente Medio, ¿no? Y luego fue ministro de Asuntos Exteriores de un país como Israel, lo cual implica que tiene un ascendente político realmente muy importante. Y luego además, y sobre todo, es una persona que nos ha ayudado a través del Centro Internacional para la Paz en Toledo, porque ha sido, por ejemplo, un factor decisivo. No, le tengo que elogiar, pero quizá no exagerar, es decir, un factor muy importante en el tema de la paz en Colombia, a donde ha ido pues muchísimas veces, y es la persona posiblemente que más ha influido en ese proceso pacífico, ¿no? Pero luego además en general en todo, es decir, él es un hombre que tiene mente global, que es un tema del que seguro que se habrá hablado hoy, pero que sigue siendo en España un pequeño déficit, ¿no? Shlomo ve el mundo redondo y además sabe que es redondo, ¿eh? Tú sabes que es redondo y que Australia está en un sitio, está en otro sitio en la agenda del Pacífico, sabe cómo se mueven las agendas, sabe cuál es la agenda transatlántica, sabe cuál es el papel de Estados Unidos y por descontado sabe cuál es el papel de una ciudad, de un país tremendamente influyente en el mundo en todos los aspectos, incluido el religioso, como es Israel. Pero a pesar de todo, y a pesar de ser una persona que podría estar en cualquier parte del mundo, has decidido vivir en España desde hace ya muchísimos años, ¿no? Y no sé si tienes intención de abandonarnos, ¿no? Pero ¿por qué no nos explicas ese amor por España que a mí me tiene muy sorprendido? Es decir, ¿por qué una persona como tú se queda aquí con nosotros e intenta ayudarnos? ¿Qué te hemos dado? Bueno, gracias por tan generosa introducción por parte de Antonio. Ya tendré yo mi turno de contestarle. Y España, pues realmente algo tendrá que ver, raíces lejanas, ¿no? Yo nací en Tánger, cuando Tánger era una ciudad internacional. Pero no obstante, a pesar de ser una ciudad internacional, estaba más geográficamente y culturalmente más cercana a España, y de hecho mi lengua materna es el español. Yo fui a un colegio francés, pero el español era el idioma, digamos, la lingua franca del entorno, ¿no? Y después pues me alejé de todo lo que tiene que ver con España cuando una de las cosas que siempre nos ocurren, los accidentes suelen ser a veces lo más importantes en definir nuestra biografía, ¿no? Yo leí el libro de Hugh Thomas sobre la Guerra Civil Española y cuando preparaba ir a Oxford a hacer un doctorado en historia antigua, en historia clásica de Roma. Y me fascinó y después otro accidente fue que me encontré con Raymond Carr y eso fue un amor a primera vista porque realmente era no solo un gran estudioso, un gran amigo de España también, sino una persona encantadora, un inglés muy típico por una parte, pero también con un espíritu muy mediterráneo. Y nada, y después hice el doctorado en historia de España en Oxford y después vino la embajada, así que es una historia, verdaderamente una historia de amor con este país y he podido seguir, también publiqué un libro sobre la transición, he podido seguir esta experiencia única que fue la transición española y la democracia en España es un fenómeno que me interesó enormemente y ahora tengo los vínculos con el Centro Internacional de Toledo para la Paz, con
la Fundación La Caixa, que fueron también muy generosos en ofrecerme al ser miembro del patronato, una de las fundaciones más interesantes que andan por ahí, muy única, muy singular en sus planteamientos. Pues bien, yo creo que, Antonio, presenciando y escuchando la última sesión, podemos estar seguros de que aquí el público y los participantes, los panelistas, saben prácticamente todo lo que hay que saber sobre cómo gestionar las empresas, cómo acercarse al cliente. Uno de los panelistas en el último panel, o podría haber sido una panelista, dijo algo sobre actuar localmente y ser consciente de lo global. Pero creo que nuestra sesión va a ser complementaria en ese sentido, porque han sido muy profesionales en sus planteamientos, en explicar cómo se acerca uno al cliente, cómo responde al cliente, pero siempre, digamos, en el ámbito empresarial y esencialmente español. Y nos toca a ambos intentar de añadir esta dimensión, ¿no?, de cómo el escenario internacional, el escenario global, influye en la economía. Ninguno de nosotros es totalmente independiente, ni un país es independiente, ni una empresa es independiente. Todos dependemos del entorno, de lo que ocurre en nuestro entorno. Lo decía muy bien a nivel filosófico, lo decía Ortega y Gasset. Según Ortega y Gasset, no existe el yo. Existe el yo y mis circunstancias. Y de las circunstancias, pues tenemos un poco que decir algo. Yo diría lo siguiente, y las empresas me imagino que lo entienden, que es necesario que empresas sean capaces de prepararse, ya que los cambios en el mundo son tan vertiginosos, son tan rápidos. En la política, en la geoestrategia, los cambios son enormes, y también en el mundo de las tecnologías, en el mundo de la empresa, todo es enormemente rápido y vertiginoso, por lo cual es imprescindible, me imagino, que dirigentes de empresas sean capaces de ver no es que de ser futurólogos, pero sí de prepararse a distintos escenarios que tienen una influencia sobre el mundo empresarial. Y los escenarios que se están desarrollando, yo creo, tendrán algunos variables, pero hay algunos invariables que se quedarán con nosotros por mucho tiempo. Por ejemplo, el efecto que están teniendo los populismos en Europa, y más allá de Europa, en el mundo, el efecto que están teniendo en los planteamientos económicos de los gobiernos, o pueden tener en los planteamientos económicos de los gobiernos, pueden influir en el futuro del euro. Ahora díganme si las empresas a eso no les afecta, si el euro tambalea o si el euro desaparece. Los populismos, por naturaleza, por definición, presionan a los gobiernos y al mundo económico a dar respuestas inmediatas, cuando lo que los gobiernos y las empresas les gustaría hacer es planificación a largo plazo. Esa es una tensión que va a seguir siendo constante en los años que vienen, porque los populismos no tienen pinta de desaparecer, sino más bien de crecer. Y el último, preocupante y directamente afectando al futuro de la Unión Europea, es lo que estamos viendo en Alemania. En Alemania, de alguna manera, es también esta inestabilidad política. Todos creíamos, y los padres de la Unión Europea, los padres del euro, etcétera, siempre creyeron que, bueno, hay aquí un elemento estable, permanente, que es Alemania. Todos los demás, pues, se les puede permitir jugar de política y moverse de aquí a allá. Alemania no, que no se mueva, porque si Alemania se mueve ya es otra historia. Y aquí, de repente, se ve que Alemania no es inmune ni al populismo ni a la inestabilidad política. Y eso afectará a la Unión Europea. Esperemos que se sepa
liderar este tema o lidiarle de alguna manera para que vuelva la estabilidad. El populismo alemán es particularmente peligroso comparado con los otros populismos. No es un populismo económico. Perdónenme, pero mutatis mutandis tiene algo parecido con el fenómeno nacionalista catalán, porque no es solamente económico, tiene algo histórico, identitario. El populismo de Alternativa para Alemania es un populismo de clase media, incluso de clase media alta. No estamos hablando de un populismo económico de clase baja, es identitario. Y es el único populismo que ha llegado a ser la tercera fuerza política en el Bundestag. Imagínense si habrá nuevas elecciones y suben a segunda puesta. Yo creo que el SPD está cometiendo un gran error al no tender la mano a Angela Merkel para evitar unas elecciones que nadie sabe cómo acabará. Y también el fenómeno del populismo lo vemos a través de otros países en Europa. Europa puede resistir el Brexit, no va a poder resistir el germano Brexit o el germano exit. Eso sería de un impacto mucho más importante. Y desde luego que también las políticas más amplias, digamos, más globales de Estados Unidos tendrán un impacto sobre las economías, ya no digo también lo que hacen los chinos. ¿Puede un empresario pensar que si el mundo se mueve de esta interconectividad que la globalización significa, se mueve a un proteccionismo tal y como le gustaría a Trump, eso no tendría una influencia sobre el planteamiento empresarial? Claro que sí. Todo cambiaría si este mundo que nos hemos acostumbrado de que está basado sobre acuerdos de comercio multilaterales, cuando Trump está buscando acuerdos bilaterales, eso tendría, sin lugar a duda, un gran efecto sobre los planteamientos económicos. Y también lo que es el desarrollo económico y posicionamiento geoestratégico de China también tendrá un efecto. Sin ir más lejos, todos los cambios que hemos visto en América Latina, con la caída de los regímenes de izquierdas, de los gobiernos de izquierdas, y con el agotamiento del modelo de crecimiento latinoamericano basado en las materias primas, tiene que ver con la reducción de la demanda china de materia prima en los últimos años, y también con el cambio de modelo de crecimiento económico en China, con un mayor consumo interno. Eso es lo que en las últimas reformas que ha hecho el presidente chino destaca, ¿no? Está basado en el hecho de que se piensa también en ese cambio. Y también nos gustaría, yo creo que a todos, francamente, les gustaría que China siga siendo ese gran poder global que produce y que demanda al mismo tiempo, y que tiene una política de globalización, aunque no la que nos gustaría en el sentido ideológico, porque es globalización pero no liberal. No es una nación que piensa en términos liberales, pero sí en términos de globalización. La expansión de China al Mediterráneo es impresionante. Este gran proyecto que tienen de One Belt, One Road, con unas inversiones extraordinarias en infraestructuras, que sería achicar de alguna manera el mundo, convertirle en un mundo de mayor flujo, ¿no? Y fluidez de movimiento y de intercambios, de infraestructuras más ágiles, etc. También influirán en compañías españolas, por ejemplo. Trump hará o no hará el gran proyecto de infraestructuras del que habla. España es líder mundial en compañías, en empresas de infraestructura. Eso tendrá que ver
si es capaz de hacer o de legislar su reforma tributaria, porque siempre una cosa está relacionada con la otra, y la reforma tributaria tiene que ver con si es capaz de eliminar la ley de sanidad de Obama para tener los fondos necesarios para cumplir el déficit que la reforma tributaria crearía. O sea, todos estos elementos tienen que formar parte, digamos, de un dirigente empresarial que se fija en el entorno, porque no está aislado, no es una isla. No es una isla de las políticas de su gobierno y su gobierno, por su parte, no es una isla de las políticas globales. Y una última reflexión, porque la idea era que yo haga una pequeña introducción, después tú harás la tuya y dialogaremos. También se habló aquí mucho de la tecnología, ¿no? de la importancia de la tecnología. Aquí esto es imparable, eso no va a cambiar, va a seguir galopando y lo interesante desde el punto de vista, ya no digo yo de las empresas que siempre están corriendo detrás de estas innovaciones, que ellos mismos, estas empresas mismas, no son las que generan las ideas de innovación. A veces se las imponen desde Silicon Valley. Silicon Valley no siempre está respondiendo a una demanda concreta, sino está haciendo algo. Y ese algo y se impone y tienes que adaptarte. Nadie ha pedido a Silicon Valley crear Facebook. Facebook lo creó y ahí está. Lo creó porque un chico tenía una idea tenía que ver con los estudiantes de Harvard, se convirtió en una enorme empresa y hoy primero es el hacker más grande del mundo, porque sabe de nosotros más que uno podría haber pensado, y al mismo tiempo es la agencia de publicidad, la mayor agencia de publicidad que nos expone a una publicidad personalizada porque saben todos los gustos, etc. Y desde luego todo lo que tiene que ver con el Big Data, que tiene sus ventajas, pero que también tiene sus desventajas. Y si nos fijamos en el efecto Snowden, en el efecto de los ciberataques que vienen más que nada últimamente de Rusia y de Corea del Norte, es posible que entremos en una nueva etapa digital, en una nueva etapa de Internet, que sería una especie de balcanización del Internet, una especie de Internet nacional o regional que pueda ser impenetrable o no forma parte de un sistema global y que podría ser inmune o mejor protegido a la penetración de otro sistema. Este mundo que Bill Gates pensaba que tiene que ser un mundo sin papel, cuanto menos papel, más vulnerabilidad a lo que son los ciberataques, y eso desde luego incluye al coche automático. Aquí había un experto en el tema de los automóviles, al coche automático, que es de hecho conducir una computadora, o de hecho no conducir, sentarte en una computadora que también estará expuesta y vulnerable a ciberataques. O sea que el próximo o la próxima ola de terrorismo, si efectivamente esa inteligencia artificial nos lleva al coche, que ya está ahí, de hecho, en gran parte al coche autonómico, pues ahí tienes otro objetivo del terrorismo internacional. Bueno, estos son algunos puntos que podríamos debatir y desarrollar en adición a lo que tú plantearías en un momento. Antonio Garrigues, me siento un poco incómodo a presentar a una persona que, como dicen en inglés, needs no introduction, porque es de sobra conocido no solo por el mundo empresarial o por el mundo legal o jurídico de los abogados, es más
que un abogado. Si el Barça es más que un club, tú eres más que un abogado, una empresa puntera en esta profesión en España, con una vocación internacional y global. Yo creo que de los primeros que ha entendido la firma, la marca Garrigues, de las primeras que ha entendido que el mundo es, como decías, redondo o plano, de hecho. Y desde el Japón a países en América Latina ha tenido su presencia, yo creo, de las primeras marcas o firmas de abogados en España. Al mismo tiempo ha sido siempre un pensador, primero con vocación política, un pensador político en relaciones internacionales. Ha escrito muchísimo sobre el tema, y ya que fue tan generoso al mencionar el Centro Internacional de Toledo para la Paz, Antonio fue de hecho, nuestro primer presidente y el que nos lanzó a lo que después hemos hecho. Todo lo que hemos hecho en Colombia y en otras latitudes tuvo que ver con su generosa presidencia y su extraordinaria capacidad de inspirar a una organización joven que después fue creciendo para que él se vaya a otras latitudes y a otras cosas. Te has pasado un poquito, pero cada vez me gustan más los elogios y no puedo resistirlos. Incluso los más exagerados me parecen prudentes. Ya se habrá dicho en el curso de estas reuniones que contamos con el número 1 de los directivos en el mundo, que es Pablo Isla, y también tenemos otros varios entre los primeros 100 directivos del mundo, ¿no? Lo que no se habrá dicho posiblemente es que entre esos 100 directivos del mundo, los más importantes, solamente hay 2 mujeres. Y ya empezamos mal. Si algo tenemos que empezar a aceptar es que el factor que va a cambiar más la convivencia social, el propio modelo económico y el propio modelo de la calidad democrática va a ser, sin duda ningún tipo, la mujer, ¿no? Lo digo para que se tenga en cuenta cara al futuro de que en ese tema del mundo empresarial el papel de la mujer tiene que ser un papel mucho más importante y mucho más serio, y que en efecto siga habiendo un techo de cristal significativo. La lección que nos ha dado Shlomo es una lección importante y ha cubierto prácticamente todos los temas que merecen la pena. Yo solamente quiero añadir algunas consideraciones sobre cuáles son los temas importantes del mundo y cómo todo eso afecta de una manera directa al mundo empresarial, ¿no? Los 4 factores más importantes que están operando en el mundo actualmente podrían resumirse así. Primero, el factor migratorio. El factor migratorio está cambiando la realidad mundial. Yo no digo que Trump haya sido elegido única y exclusivamente por el tema migratorio, pero que el tema migratorio ha influido en la elección de Trump, pueden darlo ustedes por absolutamente seguro. Ha habido otros factores que luego quizá mencionaré, pero el fenómeno de la resistencia a la migración ha formado parte de las ideas fundamentales del señor Trump, que quiere construir un muro con México y que además no quiere que vayan a su país ningún tipo de extranjero. No le gustan los extranjeros. A un señor Trump que se olvida, por ejemplo, de que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, y Shlomo conoce bien ese tema también, y que Estados Unidos no es otra cosa que el producto de la migración europea en su momento y de la migración latinoamericana en un momento posterior. Realmente eso es América en estos momentos. Que el señor Trump ahora quiera paralizar todo ese proceso me parece realmente paradójico. Pero pasa lo mismo en el Brexit. No digo que el Brexit tenga como única razón el tema migratorio, pero la resistencia al pacto de Schengen forma parte del Brexit. La gente no quiere que
en Gran Bretaña entre más gente de la que ya está. Y lo malo es que eso lo dice un equipo de gente que pertenece, digamos, a una generación antigua. Al Brexit no le votaron el 70% de los jóvenes. Un 70% de los jóvenes ingleses quieren mantenerse en Europa. Escocia quiere mantenerse en Europa. Irlanda del Norte quiere mantenerse en Europa. Y a pesar de todo, el miedo a la migración ha tenido ese factor. Ya lo ha explicado Shlomo, pero yo lo vuelvo a insistir. Insisto en que las dificultades para formar una coalición gubernamental en Alemania pueden ser varias, pero que el tema de la migración ha afectado también a esas dificultades no tiene duda. Lo que se cuestionaba allí era incluso la cuota de inmigración. Angela Merkel pedía 200.000 emigrantes al año y no se lo daban o no querían dárselo los populismos a los que ha hecho referencia Shlomo. Estamos viendo el fenómeno del crecimiento de la extrema derecha en países como Austria, como Hungría, como Polonia, que son radicalmente anti-inmigración. Y lo mismo pasa en Francia con el lepenismo. Es decir, el problema de la migración se ha convertido en un problema realmente tremendo en el mundo. Y lo que tenemos que empezar a pensar cuando descubrimos que hay un problema es enterarnos de por qué. Yo llevo vinculado al tema de los refugiados pues varias décadas y yo quería asegurarles dos cosas. Primero, que no va a haber forma de paralizar la migración. Una persona que no tiene nada que perder está dispuesta a intentar ganar. Y por lo tanto, por ahí no va a ir el tema. Seguirá habiendo, pase lo que pase, la migración. Si cualquiera de nosotros supiéramos el ejercicio que hacen estos migrantes para de pronto embarcarse en una barca en la cual pueden morir en cualquier momento, se quedarían fascinados. Yo he visto ya varias películas y yo comprendo que el mundo occidental no quiere mirar demasiado a ese tema. Pero lo que quiero asegurarles es que bastaría con que Europa tuviera en esta materia una política común para que el tema migratorio no fuera un problema. Lo que pasa es que si cada país quiere tener una política migratoria, la posibilidad de arreglar este tema es absolutamente imposible. El siguiente factor es la resistencia y a veces el rechazo a las élites. No solamente a las élites políticas, sino también a las élites económicas, a las élites religiosas y a las élites culturales. Hay una especie de sentimiento de que las élites no están cumpliendo el papel histórico que se les demanda. No están cumpliendo con la obligación de ofrecer un modelo económico lo más justo posible. No están cumpliendo con la obligación de afrontar los problemas con mucho más realismo y mucho más pragmatismo. América es el país más desigual del mundo. No hay ningún otro país que tenga esos niveles de desigualdad. Y en estos momentos Trump está promoviendo una reforma fiscal que va a permitir que las clases medias sigan empobreciéndose y que se concentre la riqueza en ese 1% o como máximo 5% de la población. La idea de que en América se produzca el fenómeno de siempre, de que la riqueza sigue creciendo y la pobreza crece todavía más que la propia riqueza, no es un buen dato ni un buen problema. Pero que ese tema está ahí, no tiene duda. Lo digo y menciono este tipo de claves para entender que cuando hablamos de los populismos, en algún momento tendremos que entender por qué hay populismos. Es decir, cuando, como dice Shlomo, los populismos no están decreciendo, sino que lo previsible es que sigan creciendo, lo que tendremos que ponernos a pensar es qué se hace para corregir ese proceso. Porque si lo que se hace es lo que hemos hecho hasta ahora, desde luego no va a haber solución ninguna. Y en eso tenemos que ser sensatos y cumplir nuestra obligación intelectual de intentar entender los temas de otra manera. Ahora por fin en Europa se han puesto de acuerdo en que va a haber que hacer políticas sociales mucho más agresivas y mucho más duraderas. Y ese puede ser uno de los caminos. Pero lo que quiero decir es que cuando vemos que hay populismo en Estados Unidos, que Trump es un populista puro,
Y estamos hablando del país más poderoso del mundo, no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando vemos que en el Brexit hay populismo, cuando vemos que en Alemania hay populismo, lo que no podemos decir, no pasa nada, sigamos así y ya veremos cómo este tema se arregla. Eso, abandonemos toda esperanza, abandonemos toda esperanza. Es un fenómeno que tenemos que aceptar. Unimos a eso ese tipo de problemas que hay en el mundo occidental, en los cuales las élites, en este caso fundamentalmente políticas, pero en general todas, lo que hacen es volver la espalda. El tema del suicidio demográfico es cada vez más evidente. Ya está claro que la longevidad está aumentando, véase mi caso, va a seguir aumentando permanentemente. El otro día en una reunión en Oxford decía un premio Nobel, Briggs, que los niños que nazcan hoy aquí, en este país, vivirán de promedio entre 100 y 105 años, lo cual es perfectamente comprensible. Hemos duplicado la edad ya en un siglo, seguiremos avanzando por ese tipo de temas, no hay nada que hacer. Y las mujeres cada vez van a tener menos hijos, pues porque no quieren tener más hijos, quieren tener la libertad profesional, quieren tener su carrera profesional y por lo tanto la idea de tener 3 o 4 hijos es algo que ya no forma parte de eso. Y lo sabemos, y sabemos que Europa está envejeciendo a velocidades de vértigo, pero a velocidades de vértigo, y que España en concreto, siendo uno de los países más longevos, juntamente con Japón, y el país de más baja natalidad de Europa, pues va a envejecer como país. Un país envejecido no es cosa buena, no es buena noticia, porque una persona vieja y un país viejo pues tendrán sus virtudes y sus habilidades, pero lo que pasa es que son viejos. No pueden correr 100 metros sin grave riesgo. No les gustan demasiado las aventuras. Un país viejo es un país viejo. Y eso no es bueno. Tenemos países en África que van a ser los que van a crecer a lo largo de esta época, en donde el promedio de edad son de 40 años. En España estamos en 83, con lo cual yo ya estoy viviendo más de lo que debo, lo cual me tiene muy inquieto y muy preocupado. Y sigo con mucho interés el tema de la longevidad y de considerar la vejez como una enfermedad que se puede corregir e incluso revisar de una manera profunda, ¿no? Pero este también es otro dato que está afectando al comportamiento y a la convivencia social. Y lo que insisto es que esto es el mundo actual. Este es el mundo actual, está afectado por todo ese tipo de fenómenos. Y por lo tanto, cuando vemos el fenómeno del populismo crecer, el fenómeno del nacionalismo crecer, yo creo que nuestra obligación es ponernos a pensar en las causas reales y profundas que nacen de ahí. Porque si no, insisto, nos vamos a engañar excesivamente. Último factor, tecnología y ciencia. Primera afirmación categórica. La ciudadanía en su conjunto no es consciente de los efectos que está teniendo sobre su vida real, sobre sus derechos, la tecnología ni la ciencia. No somos conscientes. Los tecnólogos no explican bien eso y los científicos no explican prácticamente nada de eso. No sabemos lo que puede pasar. No sabemos lo que se va a hacer con la manipulación genética. No sabemos qué va a pasar con las neurociencias. No tenemos idea. Y lo malo es que ni la ciencia ni la técnica piden permiso. La ciencia y la técnica avanzan permanentemente y van a seguir avanzando, como decía Shlomo, sin parar. A mí eso no me preocupa nada. Yo he vivido lo suficiente para vivir todo tipo de cambios. Y aquí sigo con la corbata puesta, zapatos normales, ¿no? Mi vida no ha cambiado prácticamente nada. Y he sufrido todo tipo de cambios. Y la humanidad ha sufrido todo tipo de cambios. Más importante que los cambios tecnológicos actuales en términos de influencia cultural y sociológica es el invento de la imprenta. La imprenta, eso sí que cambió la humanidad. Eso sí que cambió la humanidad. Y le dio otra dimensión y otra capacidad de acción. Eso sí que es importante.
De modo que por muchos cambios tecnológicos que hayan y por mucha gente y por muchos cambios científicos que hayan, habrá gente que quiera ser socia del Betis. Y eso, en definitiva, lo que define es la excelencia humana, la resiliencia humana. Es decir, hay que ver la cantidad de cambios que hemos ejercido sin que nada se haya alterado profundamente. Y eso es una maravilla. El ser humano es resiliente auténticamente de verdad. Y por lo tanto, el directivo en el mundo, y con eso termino, tiene que tener varias ideas claras. Estamos en la era de la incertidumbre, que en su día proclamó Prigonine, que ya lo advirtió con mucha claridad. En la era de las incertidumbres, estamos en la era del miedo, que también se ha mencionado, estamos en la época de los cambios acelerados, que también se han mencionado, y por lo tanto, una primera medida que el directivo debe tener en cuenta cuando opera en el mundo es a convivir con la duda y a convivir con la incertidumbre, que son buenas amigas y que no pasa nada. En el mundo latino, la posesión de la verdad es decir, el deseo de tener toda la verdad, es tremendo, ¿no? Hay esa frase admirable, lo que yo te diga, ¿no? Eso cuando hay una discusión, de repente alguien dice lo que yo te diga, para afirmar que él es el que sabe la verdad. Pues a partir de ahora viviremos con inseguridades e incertidumbres. Y entonces lo que se ha dicho también antes, y se dice permanentemente, habrá que ser mucho más flexible, mucho más adaptable, etcétera, etcétera. Ahora, al final, o volvemos a repensar a fondo todos los problemas que está llevando la humanidad a la situación en la que vivimos, o realmente vamos a ir a una época demasiado inquietante, que superaremos seguro, pero que será demasiado inquietante. Gracias, Antonio. Cuando yo decía lo de los populismos como un factor permanente, yo me refiero a que el populismo es un hijo legítimo de la democracia. O sea, siempre en democracias ha habido populismo. O sea, desde los tiempos de Grecia, Roma, siempre ha habido y siempre habrá, porque la democracia, las elecciones libres, el derecho de la asociación, etcétera, todo eso da siempre lugar al populismo. Es inherente a la democracia. A veces se convierte en una fuerza maligna, como estamos viendo en ciertos países, y a veces puede ser manejable. Yo creo que en este momento el futuro de la Unión Europea, de hecho incluso el futuro del euro, que desde luego tiene su impacto, incidencia en la vida empresarial, depende mucho de si no gana Marine Le Pen, no sube la alternativa por Alemania, etcétera, ¿no? Por cierto, mencionaste el miedo, ¿no?, como un factor, y creo con toda razón. Los alemanes le llaman a la alternativa por Alemania Angst für Deutschland. Angst es miedo en alemán, por lo cual ese es un elemento en el que se manipula a la población. Y así que la Unión Europea se ha convertido en una institución que vive bajo un plebiscito diario. Y es ahí donde a lo mejor es el momento de dar un apoyo por parte de los gobernantes a estas iniciativas del presidente francés. Yo creo que es el único líder en Europa, y Francia es la que dio esta buena noticia, un líder que, sin apologéticas, fue elegido con la plataforma de la Unión Europea. A mí no me gusta, en cambio, mucho Macron. Te lo digo por lo siguiente. Dentro de este fenómeno del populismo... Es joven, ¿eh? Ya hablando de un mundo de viejos o un mundo de jóvenes. Es joven. Y guapo, más me han dicho que es guapo. Lo que te quiero decir es que dentro del populismo también Macron forma un papel. El hecho de que una persona como Emmanuel Macron haya ganado las elecciones no de una manera normal y corriente, es que ha barrido a todos los demás. Ha barrido a todos los demás. A la izquierda, al centro, al lepenismo, a todo el mundo, los ha barrido. Con un partido creado hace 4 meses, como sabes, Francia en Marcha, se creó hace 4 o 5 meses, es también extraño. Y entonces hemos tenido un éxito escandaloso y ahora, como sabes, Macron está en caída sin control.
En cuanto ha querido hacer la reforma laboral, en cuanto ha querido hacer eso, inmediatamente se han encontrado las fuerzas de resistencia. Para mí el problema está más en Alemania que en Francia. El problema para Merkel en estos momentos, hoy he leído un artículo importante en el Financial Times, en donde hace todo tipo de opciones. Es decir, en teoría, Merkel podría ahora o hacer un pacto de nuevo con el SPD, con los socialistas, y volver a retener la mayoría. Ya lo han hecho en el pasado y, por lo tanto, volverían a la gran coalición, que tampoco es una Sí, pero Martin Wolf lo ha dicho claramente. Martin Wolf lo ha dicho claramente que no lo va a hacer. Bueno, pero Merkel ahora está repensando todas las opciones una por una. Una es esa, la otra es gobernar en minoría y la otra son las nuevas elecciones. Ya dijo que no va a gobernar en minoría, ya dijo claramente, o sea, que es posible que vayamos a nuevas elecciones, pero con lo de Macron... Tu fe en la palabra política me llena de admiración, realmente, pero bien. Me parece estupendo. No olvides que es una protestante muy protestante, o sea, y el elemento protestante es lo que explica en gran medida la política de austeridad, es identitaria, es casi religiosa, es hija de un pastor, tiene su propio perfil. Pero lo de Macron, el problema de Francia es que es un país que no sabe hacer reformas y lo único que sabe hacer son revoluciones. Y tiene la revolución del 89, la revolución del 1840, etcétera, pero en reformas es un país que no ha sabido hacerlas. Y aquí es inevitable que cuando tú vas a una reforma laboral o una reforma del sistema, tendrás oposición. Y el líder real es aquel que resiste los sondeos. Es inevitable, decía Tácito, lo decía, el amor de los pueblos es, decía en latín, populi amores breves sunt populi amores ed infaustos. Eso es. O sea, que son breves y no creíbles, O sea, los pueblos son muy volátiles en su actitud de los políticos y los políticos nunca son perfectos. Pero lo que quiero decir es que hay que juzgar a Macron según lo que propone. Y él, cosas que Alemania no ha propuesto. Alemania ha propuesto la austeridad y ahí ha llevado a toda una generación de jóvenes europeos a una vida sin futuro. Por lo cual, la propuesta hay que juzgarle según sus propuestas. ¿Valen o no valen? Un superministerio de economía, unos presupuestos que puedan responder a países en crisis. O sea, tiene su visión. Estoy de acuerdo que Francia sola no va a poder sacarlo adelante. Por eso es importante la salvación de Angela Merkel. Una palabra sobre la inmigración. Estás totalmente en lo correcto cuando hablas de este fenómeno como un fenómeno vital, esencial. Pero yo creo que Europa no está construida para darle respuesta al problema de la inmigración. A pesar del fenómeno Trump, que rechaza la inmigración, yo creo que ese fenómeno no va a ser constante en la vida de los americanos, porque al igual que las personas tenemos un carácter y tenemos un pasado que de alguna manera influye, la familia, la genética, etcétera, yo creo, me atrevo a decir que también ocurre en las naciones. Los ingleses nunca entenderán por qué en Inglaterra es posible una secesión de Escocia y en la psicología colectiva de España es imposible una secesión de Cataluña. Nunca lo entenderán porque es otra historia, es otra genética nacional, es una actitud diferente a la estructura del Estado, a lo que se llamó aquí la integridad nacional. Nunca lo entenderán. ¿Por qué aquí es posible un referéndum y aquí no es posible? Aquí es otra historia, hay otros atavismos nacionales. O sea que, y el atavismo europeo no es por la inmigración. Europa no ha sido históricamente un continente de inmigrantes. Estados Unidos lo es. Y a pesar de las políticas de Trump
Trump no va a ser permanente, no olvides que ganó las elecciones numéricamente, o sea, las ganó Perdió por Hillary. 3 millones de votos, igual que otros presidentes americanos. Es que el sistema americano electoral es el peor del mundo. Es muy arcaico. No hay ningún sistema electoral en el mundo peor que el americano. Absolutamente. Porque se basa en la idea de que el ganador toma todo. Entonces el señor que gana en cualquier estado, aunque sea por un voto, gana todos los votos electorales de esa persona. Con lo cual, pero digo, no solamente Trump, ha habido, como sabes, 4 presidentes americanos que perdieron el voto popular, pero ganaron el voto electoral. El propio Bush casi lo perdió. Uno de los Bush. Otro ejemplo de cómo la historia nos condiciona es la política de Angela Merkel en la cuestión de los inmigrantes. El millón de inmigrantes... 1.200.000. O el 1.200.000 es un intento, o el objetivo ultimativo, diría yo, es decir, bueno, esta es ya otra Alemania. Esta no es la Alemania de los años 30. Esta es una Alemania abierta a las etnias, a las religiones, etc. Esta no es la Alemania anterior. Y si alguien se toma el tiempo, y lo digo porque es verdad, es así, lo estuve debatiendo con Joschka Fischer en un seminario en Suiza hace 2 meses. Si uno se fija en la continuidad que existe entre el electorado en ciertas partes de Alemania, como votó en el 1933 a Hitler, verá que es la misma reserva de votos que ha tenido la alternativa por Alemania. Es esencialmente Saxonia, que es donde Hitler ganó, barrió en Saxonia. O sea, aquí países tienen esa cosa de una continuidad incluso en los cambios y son a veces incapaces de superar el pasado. Pero en Alemania la justificación es clara, es que incorporar a un país como Alemania, aunque sea obviamente el triple que España, 1.200.000 emigrantes de golpe, genera inmediatamente una reacción de la derecha. Eso es absolutamente inevitable. Ella pensaba que la reacción iba a ser menor, pero la verdad es que a mí me parece que Angela Merkel es el modelo ético para todo el mundo. Es decir, si Europa hubiera tenido la generosidad, sería tal. Y segundo, nunca ha habido un proceso migratorio que tenga consecuencias negativas para el país que recibe a los emigrantes. Todos los procesos migratorios siempre han sido perfectamente estupendos. Y en una sociedad demográficamente envejecida, que va a un envejecimiento acelerado, o recurrimos al proceso migratorio o no hay otra solución, salvo que se inventen úteros artificiales, que es lo que están ahora inventando los neurocientíficos. Sí, eso es lo que Trump se resiste a entender, que eso es bueno para Estados Unidos, y yo, a pesar de todo, insisto, estoy de acuerdo absolutamente de que una inmigración es buena para la economía, pero en Europa va en contra del ADN europeo. En Alemania va en contra del ADN y por eso esa resistencia. Pero si hemos estado la respuesta es el proceso de Barcelona. España tuvo esa idea en el 1995. Yo quería evitar ese tema porque era lo directivo en el mundo, pero en fin, pero yo creo francamente que la respuesta son planes Marshalls en los países de donde salen los inmigrantes. No tienes más remedio porque Europa no está respondiendo y no va a responder. Miren lo que ocurre en el este de Europa con Hungría, Polonia, todos los países que todavía están girando hacia Rusia, ¿no? más que hacia Bruselas. Por lo cual hay que ver la realidad. Yo veo ahí en Madrid, en el ayuntamiento, refugees are welcome, lo aplaudo, pero no va a ser una realidad, porque Europa no es un continente a lo Argentina, a lo Estados Unidos. Y la respuesta que hay que dar es una lucha contra la desertificación en Europa, porque una gran parte de la inmigración viene de los cambios climáticos. Desde la guerra civil en Siria, que empezó por una cuestión del agua, por una sequía,
pasando por los tumultos por el pan en el año 2010 en el Medio Oriente, que tuvo que ver con un consumo extra por parte de los chinos, y pasando por lo que estamos viendo en África. Las hambrunas del Cuerno de África, que son tremendas. Por lo tanto, Europa tiene esa capacidad tecnológica, tiene esa vocación que otros no tienen, de ayudar fuera de sus fronteras. El problema, hay que hacer un esfuerzo no solo a través de flotas que paren a las pateras, sino más bien una adaptación, una actualización de lo que fue la idea detrás del proceso de Barcelona, que es desarrollar allí para evitar una inmigración masiva. Un comentario que quiero hacer en relación con ese tema y el tema de Trump en Estados Unidos es la admiración que produce ver cómo en un país como Estados Unidos la resistencia a los poderes abusivos inmediatamente los corta la sociedad civil. Prácticamente ninguna de las promesas que ha hecho Trump se han cumplido. El Obamacare sigue. El tema migratorio, como sabes, ha habido 2 jueces justamente de Hawái que han paralizado por completo todo ese proceso. No hay... el muro de México no se va a hacer porque no se va a hacer. El Pacto Atlántico lo rechaza, pero también había el mismo rechazo en Europa. Es decir, no rechaza nada, porque en Europa había casi más rechazo al Pacto Atlántico, sobre todo en Alemania, que en Estados Unidos, ¿no? Luego, por lo tanto, no ha podido hacer nada. Y eso demuestra que en Estados Unidos hay una calidad democrática muy importante. Primero, por la riqueza de la sociedad civil, pero también, como tú sabes, porque esta oposición a las medidas de Trump, incluida, por ejemplo, una reforma fiscal muy favorable para los empresarios, inmediatamente se ha encontrado con un grupo de multimillonarios que han dicho que ellos no pueden aceptar esa rebaja de impuestos. Y además, en contra de esa reforma fiscal, ha votado no solamente el Partido Demócrata, sino también el Partido Republicano. A mí me encantaría ver también esa riqueza democrática en Europa. Y esa riqueza democrática no la hay. Es decir, cómo al señor Trump le están parando, no el Partido Demócrata, le está parando el Partido Republicano, que tienen ahora midterm elections, como sabes, y, como es lógico, quieren separarse por completo de las ideas de Trump porque creen que eso les puede afectar en todo su tema. Si tuviéramos esa fuerza en Europa, a mí me encantaría, y en un país como España, en donde la sociedad civil... Bueno, este es un ejemplo de sociedad civil maravillosa, la verdad, es un ejemplo de sociedad civil hablando y hablando fuerte y hablando con voz fuerte y señalando un poco los problemas que tenemos, ¿no? Pero deberíamos mejorar mucho en sociedad civil. Nos quedan 2 minutos 37. Sí, te los parto por la mitad, 1:15 y 1:15, venga. ¿Quieres una pregunta? 1:15 tú y 1:15 yo. Okay. Es que nos quedan 2:25. Sí. Es que la gente no lo ve, pero que nos quedan 2:25. Y con esta discusión nos va a quedar nada. Venga. Ya, Un minuto. telegráficamente, yo creo que la ventaja que tiene Estados Unidos es algo que yo llamaría la existencia de un patriotismo constitucional. La Constitución que fue creada para evitar la tiranía, esa fue la idea de los padres fundadores, por lo tanto el presidente puede hablar mucho, pero tiene sus limitaciones. Y eso es lo que hace falta de alguna manera en Europa. Europa no ha creado esa unidad en torno a un concepto constitucional o ético incluso. No hay lo que los americanos llaman el sueño americano. Aquí no hay un sueño europeo que jóvenes y que las nuevas generaciones puedan identificarse con él y que les cautive, ¿no? Y eso yo creo que es una de las mayores debilidades. Por lo tanto, yo soy optimista en lo que tiene que ver con Estados Unidos. No es eterno el fenómeno Trump, puede firmar lo que quiera de decretos, pero al final no se convierten en ley. Y yo creo que hay que ser optimista también en lo que tiene que ver con Europa, porque Alemania, por su propia supervivencia, tiene que superar esta crisis y estadistas como ella y como Macron yo creo que están indicando el camino que ojalá sepan seguirle. Okay. En 41 segundos les voy a
a contar una anécdota que les gustará. Se encuentran un día Charlie Chaplin y Einstein. Y Einstein se dirige inmediatamente a Charlie Chaplin y le dice: es usted una persona que realmente admiro, porque tiene un valor universal. Usted hace un gesto sin hablar, y todo el mundo le entiende. Charlie Chaplin se queda pensando y dice: pues yo tengo el mismo sentimiento por usted, porque a usted le admira todo el mundo, pero nadie le entiende. Sí. Muchas gracias.